La República de Bielorrusia es un país sin salida al mar en Europa del Este. Tiene límites con Rusia por el este, con Ucrania por el sur, con Polonia por el oeste y con Lituania y Letonia por el norte. El territorio que ahora ocupa Bielorrusia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XX, diferentes estados en varios momentos controlaron partes de este territorio y solo fue hasta 1939 cuando las fronteras de Bielorrusia tomaron su forma moderna. Y durante la Segunda Guerra Mundial este territorio fue devastado, perdiendo gran parte de su población y recursos económicos. Y finalmente en 1991 declaró su independencia luego de la disolución de la Unión Soviética. Actualmente Bielorrusia es el único país de Europa que utiliza oficialmente la pena de muerte y desde el año 2000 firmó un tratado con Rusia para una mayor cooperación, formando el Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Bielorrusia es un país en desarrollo. En 2019 la lista Best in Travel de Lonely Planet lo clasificó entre sus 10 primeros países para visitar. Se elogia su escena artística y de cafés y además su limpieza y seguridad como atractivos para los turistas. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este hermoso país que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre Bielorrusia está estrechamente relacionado con el término Belaya Rus, es decir, Rusia Blanca, y hay varias afirmaciones sobre el origen de este nombre. Una dice que hace referencia a los eslavos cristianizados y otra dice que hace referencia a la ropa blanca de los eslavos locales. Por su parte, durante el siglo XVII los zares rusos utilizaron la expresión Rusia Blanca para describir las tierras añadidas del Gran Ducado de Lituania, y finalmente durante el periodo de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, el término Bielorrusia fue adoptado como parte de una conciencia nacional. Europa Oriental es el origen del grupo etnolingüístico más grande del viejo continente. Los eslavos es un conjunto de pueblos que recordamos por sus complicados idiomas, pero también por su gran prevalencia en el mundo, a pesar de no haber sido la cuna de muchos imperios que salieron a conquistar el mundo. Antes de ver los orígenes de este pueblo, veamos sus generalidades. El término eslavos hace referencia a un grupo etnolingüístico de unas 350 millones de personas, principalmente en el continente europeo. El más extenso y numeroso es evidentemente Rusia. En Europa tenemos a Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Polonia, República Checa, Serbia y Ucrania. Ahora, ¿de dónde se originaron los eslavos? Existen varias teorías. Fuentes romanas antiguas documentaron a los pueblos vénetos del Vístula, ubicados en el margen oriental del río Vístula en el actual Polonia, los cuales serían los predecesores de los eslavos modernos. De los vénetos del Vístula descenderían los Santae y los esclavenos. Sí, de estos últimos desciende el nombre. Número 2. Desde el año 5000 hasta el año 2000 a.C., la denominada cultura de la cerámica lineal predominó en lo que ahora constituye Bielorrusia, y los cimerios y otros pastores vagaban por esta zona hacia el año 1000 a.C., y luego la cultura zarubinsi se generalizó a principios del primer milenio. Además se encontraron restos de la cultura Dnieper-Donetsk en Bielorrusia, y luego la región fue poblada permanentemente por primera vez por tribus bálticas en el siglo III, y alrededor del siglo V el área fue tomada por los eslavos, quienes fueron asimilando pacíficamente a los bálticos. Ya en el siglo IX después de Cristo, el territorio de la Bielorrusia moderna pasó a formar parte de la Rus de Kiev. Sin embargo, este vasto estado se dividió a la muerte de su gobernante Yaroslav I el Sabio en 1054 después de Cristo, y luego en el 1067 después de Cristo se dio la batalla en el río Nemiga, cuya fecha se considera la de la fundación de Minsk, y tras las invasiones mongolas, las tierras de la actual Bielorrusia, en ese momento el Principado de Minsk, se unió al Gran Ducado de Lituania. Posteriormente, en el año 1386, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se unieron tras el matrimonio de sus gobernantes, que luego se convertiría en la Mancomunidad Polaco-Lituana, creada en 1569 por la Unión de Lublin.
Esta unión entre Polonia y Lituania terminó en 1795 con la tercera partición de Polonia por parte de la Rusia imperial, Prusia y Austria, así que los territorios bielorrusos adquiridos por el Imperio ruso bajo el reinado de Catalina II se incluyeron en la gobernación de Bielorrusia en 1796 y se mantuvieron hasta su ocupación por el Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. Este periodo se caracterizó por un intento de rusificación de los territorios anexados. Esto implicaba cambios religiosos, lingüísticos y culturales en varios aspectos, y ya durante las negociaciones del Tratado de Brest-Litovsk, Bielorrusia declaró por primera vez su independencia bajo ocupación alemana el 25 de marzo de 1918, formando la República Popular de Bielorrusia, aunque lamentablemente luego estalló la Guerra Polaco-Soviética y el territorio de Bielorrusia se dividió entre Polonia y la Rusia soviética. La República Popular de Bielorrusia fue el primer intento de crear un estado bielorruso independiente bajo el nombre de Bielorrusia, aunque lamentablemente este intento fracasó, así que surgió la República de Lituania Central. Esta sirvió como estado tapón entre Polonia, de la que dependía, y Lituania, que reclamaba la zona. Finalmente el territorio fue anexado a Polonia. Asimismo, en 1919, una parte de Bielorrusia bajo el dominio ruso surgió como la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que posteriormente se fusionó para formar la República Socialista Soviética de Lituania y Bielorrusia. Sin embargo, las tierras en disputa se dividieron entre Polonia y la Unión Soviética después de que terminó la guerra en 1921, y la República Socialista Soviética de Bielorrusia se convirtió en miembro fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Aunque la parte occidental de la moderna Bielorrusia siguió siendo parte de la Segunda República Polaca. Sin embargo, había intenciones separatistas de las minorías bielorrusas. Ya para el año 1939, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Unión Soviética invadieron y ocuparon Polonia. Así, muchas partes de este territorio fueron tomadas por los soviéticos y cedidas a los bielorrusos, pero bajo su administración. Sin embargo, Bielorrusia fue la república soviética más afectada durante la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la guerra, Bielorrusia fue parte de los Estados miembros fundadores de las Naciones Unidas, y luego de la reconstrucción de la posguerra, Bielorrusia se convirtió en un importante centro de fabricación en el oeste de la Unión Soviética. Además, se redefinieron sus fronteras y se procuró por parte del gobierno central aislar a Bielorrusia de las influencias occidentales con el fin de arraigar el comunismo. Un hecho lamentable fue que en 1986 Bielorrusia sufrió un fuerte impacto de contaminación debido a la explosión de la planta de energía nuclear de Chernobyl en Ucrania, y ya en marzo de 1990 se llevaron a cabo elecciones para los escaños del Soviet Supremo de Bielorrusia, y aunque los candidatos pro independencia solo obtuvieron el 10% de los escaños, Bielorrusia se declaró soberana el 27 de julio de 1990 al emitir la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. En 1991 se dio la Revolución de Bielorrusia, que fue una serie de huelgas nacionales y manifestaciones a favor de la independencia. Y finalmente, obteniendo el apoyo del Partido Comunista, el 25 de agosto de 1991 se cambió el nombre del país a República de Bielorrusia. Posteriormente, para el año 1994, se adoptó una constitución en la que las funciones de primer ministro se otorgaron al presidente de Bielorrusia, y seguidamente se celebraron elecciones saliendo favorecido Alexander Lukashenko, quien posteriormente fue reelegido en 2001, 2006, 2010, 2015 y nuevamente en 2020. Aunque ninguna de esas elecciones se consideró libres, justas o democráticas. Ya la década del 2000 vio una serie de disputas económicas entre Bielorrusia y su principal socio económico, Rusia. Estas eran en esencia por la provisión de energía, y posteriormente se dio la denominada Guerra de la Leche, en la que Rusia prohibió la importación de productos lácteos provenientes de Bielorrusia. Seguidamente, en el año 2011, Bielorrusia sufrió una grave crisis económica atribuida al control centralizado de la economía por parte del gobierno de Lukashenko, y ese mismo año ocurrió el atentado con bomba en el metro de Minsk, cuyas causas aún generan dudas.
Y finalmente en el año 2020 en el país estallaron varias protestas masivas luego de las disputadas elecciones presidenciales de este año. Los países vecinos Polonia y Lituania no reconocen a Lukashenko como el presidente legítimo de Bielorrusia, ni tampoco lo hacen la Unión Europea, Canadá, Reino Unido ni Estados Unidos, y se han impuesto varias sanciones al país. Conocido como el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko se ha convertido desde agosto de 2020 en uno de los mayores dolores de cabeza para la Unión Europea. Pero, ¿quién es este controvertido político y por qué es importante Belarus para el bloque europeo? Belarus es una nación que históricamente ha sido puente de unión entre Rusia y Europa occidental. Además, es un punto clave de paso para gaseoductos que tienen como destino el corazón del continente europeo. La unión entre Rusia y Belarus siempre ha sido muy fuerte, ya que esta nación perteneció durante siglos a Rusia. Pero en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, se conformó una nueva república que de forma temprana pasó al poder de Alexander Lukashenko. Este mandatario, de orígenes humildes, es hijo político de la Unión Soviética y se postuló desde un principio en la defensa del ala más conservadora del Partido Comunista de la extinta nación. Pero su fortaleza en Belarus no se puede entender sin el apoyo determinante que siempre ha ejercido Moscú. Su alianza con Rusia se fraguó durante el gobierno de Boris Yeltsin y ha perdurado en la era de Vladimir Putin. Salvo puntuales desencuentros durante el gobierno de Putin, Rusia ha ofrecido a Belarus un apoyo económico y militar fundamental que ha ayudado a Lukashenko a perpetuarse en el poder hasta el momento, y su poder siguió consolidándose con la eliminación del límite de mandatos en 2004. Número 3. Minsk es la capital y ciudad más grande de Bielorrusia. Está ubicada en los ríos Svisla y los ahora subterráneos Nyamija. Esta ciudad tiene un estatus administrativo especial en Bielorrusia y es el centro administrativo de la región de Minsk. Se estima que su población es de poco más de 2 millones de habitantes. Minsk es una de las capitales administrativas de la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Económica Euroasiática. Se cree que los primeros registros sobre esta ciudad datan de 1067, cuando se convirtió en la capital del Principado de Minsk, antes de ser anexada por el Gran Ducado de Lituania en 1242. Minsk fue sede de los Juegos Europeos de 2019 y a aproximadamente 5 kilómetros de la ciudad se encuentra el gran embalse del Sauslauske, que a menudo es llamado el Mar de Minsk. Es el segundo embalse más grande de Bielorrusia, construido en 1956. El clima de la ciudad se considera que es inestable y tiende a cambiar con relativa frecuencia. La temperatura promedio de enero es de menos 4,2 grados centígrados, mientras que la temperatura promedio de julio es de 19,1 grados centígrados. Y la niebla es frecuente especialmente en otoño y primavera. Minsk es el principal centro industrial de Bielorrusia, es un importante centro de producción de maquinaria y electrónica y también es relevante para el país en el aspecto cultural. Tiene teatros y bibliotecas que se establecieron a mediados del siglo XIX y actualmente hay gran cantidad de teatros, museos, salas de cine y bibliotecas. Y finalmente, y como dato curioso, un planeta menor descubierto por el astrónomo soviético Nikolai Chernik en 1979 lleva el nombre de la ciudad. Les muestro el hostal donde nos estamos quedando aquí en Minsk. Los hostales son como algo clandestinos, no dice el nombre afuera, uno tiene que adivinar un poco en qué apartamento están y subes, y este por ejemplo parece ser como que una casa de familia que aquí viven y en realidad alquilan las habitaciones. Es un poco así viejo, pero por lo menos se ve limpio, está frente a la estación central y tenemos unas vistas bonitas a la calle. No hay ruido porque cerramos las ventanas y la verdad es que parece que se está bien aquí. De momento, sinceramente, Minsk me está pareciendo una capital demasiado tranquila. No se ve ese tumulto de gente por la calle, de coches, de corneteo. Incluso estando aquí en una avenida que se supone que es bastante transitada, siento como que estoy en un parque, de la tranquilidad que hay a mi alrededor.
De momento solo he visto 2 iglesias en Minsk, una es la que tengo aquí a mis espaldas, que es del siglo XVII, y justo al lado está esta otra que es más chiquitica y se ve como recién hecha. En Minsk se van a encontrar muchas estatuas así como esta. Abran los ojos porque están repartidas por toda la ciudad, en cualquier esquina, en cualquier sitio, cuando menos se lo esperen, hay algunas. Número 4. Bielorrusia es un país sin salida al mar, es generalmente plano con una elevación promedio de 162 metros sobre el nivel del mar, no tiene fronteras naturales y ocupa un área de más de 207.000 kilómetros cuadrados. Se estima que alrededor del 40% del territorio de Bielorrusia está cubierto por bosques y se considera al bosque de Białowieża como el más antiguo y magnífico de los bosques del país. Por su parte, muchos arroyos y alrededor de 11.000 lagos se encuentran en Bielorrusia. Se estima que los lagos cubren más del 10% de su territorio, siendo el lago Naratz el lago más grande del país. Este cubre casi 80 kilómetros cuadrados, mientras que los 3 ríos principales que atraviesan Bielorrusia serían el Neman, el Pripyat y el Dnieper, y su punto más alto es la colina Siarskaya Jara, a solo 345 metros sobre el nivel del mar, la cual se ubica en la cordillera Bielorrusia, la cual atraviesa el país desde el suroeste hasta el noreste. El norte de Bielorrusia tiene un paisaje montañoso con muchos lagos y crestas de suave pendiente, y en el sur alrededor de un tercio del territorio, alrededor del río Pripyat, está ocupado por la llanura pantanosa baja de Paliesi. Bielorrusia, en cuestión de clima, debido a la proximidad del mar Báltico, tiene un clima continental templado. Se estima que los inviernos duran entre 105 y 145 días y los veranos duran hasta 150 días. La temperatura promedio en enero es de -6 grados centígrados y la temperatura promedio de julio es de aproximadamente 18 grados centígrados, y los días más lluviosos suelen estar entre los meses de abril y octubre. El país cuenta con algunos recursos naturales, como por ejemplo algunos depósitos de turba, pequeñas cantidades de petróleo y gas, granito, dolomita, arena, grava y arcilla. Y lamentablemente Bielorrusia se vio gravemente afectado por el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 ocurrido en Ucrania. Se estima que alrededor del 70% de la radiación de este desastre entró en el territorio bielorruso, afectando aproximadamente una quinta parte de la tierra bielorrusa, principalmente tierras de cultivo y bosques en las regiones del sureste. En cuestión de flora y fauna, los pinos componen el 50,2% de la superficie forestal total, y el 15,4% de Bielorrusia está cubierto por prados, un tercio de ellos naturales y el resto especialmente cultivados. Además, hay más de 5.450 especies de plantas, incluyendo musgos, algas y hongos. Por su parte, los animales en Bielorrusia son los comunes a Europa Central y Oriental. En Bielorrusia, los parques nacionales son una gran parte de la identidad del país. Los bielorrusos están especialmente orgullosos de los parques nacionales de su país. El Parque Nacional Belovetskaya Puszka es una parte preservada del bosque de Białowieża, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De igual forma, el país presenta algunos problemas ambientales como la contaminación del aire, pues Bielorrusia ocupó entre 2010 y 2012 el tercer lugar en el mundo en número de muertes asociadas a la contaminación del aire. Sin embargo, en los últimos años la calidad del aire ha mejorado en casi un 50% gracias a políticas regulatorias tendientes a proteger el medio ambiente. La contaminación radiactiva puede ser el resultado de la exposición directa a sustancias radiactivas en el suelo, plantas o agua, o a través de carne o pescado contaminado. Las verduras con grandes hojas como las espinacas, lechugas o puerros son muy sensibles a la lluvia radioactiva. Aquellas que crecen bajo la tierra como las cebollas y las zanahorias están menos expuestas, pero la contaminación del suelo les alcanza. Los elementos radiactivos pueden afectar el agua subterránea y contaminar la potable. Un incidente nuclear también podría liberar partículas en el océano. En numerosas ocasiones, las autoridades se han visto obligadas a prohibir la pesca por riesgo a la contaminación de la vida marina. El impacto de los elementos radiactivos es muy alto. Por ejemplo, hacen falta 30 años para disminuir a la mitad la radioactividad del Celsius 137 y unos 300 para dividirla entre 1000.
Número 5. Según censo del 2019, la población de Bielorrusia era de más de 9,4 millones de habitantes. De esto, los bielorrusos étnicos constituían casi el 85% de la población, habiendo además unas pequeñas minorías, donde los rusos son la mayor proporción de esta. Se estima que la densidad de población de Bielorrusia es de alrededor de 50 personas por kilómetro cuadrado y el 70% de su población se concentra en áreas urbanas, siendo las ciudades con más habitantes Minsk y Gomel, y como suele estar ocurriendo en muchos otros países de Europa del Este, Bielorrusia tiene una tasa de crecimiento demográfica negativa, con una tasa de fecundidad que apenas es de 1,22 niños nacidos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo, y su tasa de emigración fue de 0,38 por cada 1000 habitantes, lo que indica que Bielorrusia experimenta un poco más de inmigración que de emigración. Por otro lado, a partir de 2015, casi el 70% de la población bielorrusa tiene entre 14 y 64 años, con una edad promedio de 37 años. Por su parte, la esperanza de vida media es de poco más de 72 años y se estiman 0,87 hombres por cada mujer en Bielorrusia. Si se habla de su religión, el cristianismo es la religión principal en Bielorrusia, siendo la ortodoxia oriental la denominación más grande. Sin embargo, el legado del ateísmo estatal de la era soviética es evidente en el hecho de que una parte de los bielorrusos, especialmente la parte este del país, no son religiosos. El presidente Lukashenko ha declarado que los creyentes ortodoxos y católicos son las dos confesiones principales en Bielorrusia, aunque según el artículo 16 de la Constitución, Bielorrusia no tiene religión oficial. La libertad de culto se reconoce, pero se pueden prohibir las organizaciones religiosas que se consideren lesivas para el gobierno o el orden social. Siguiendo con el idioma, los que se consideran oficiales en Bielorrusia son el ruso y el bielorruso, pero el ruso es el idioma más común que se habla en el hogar, utilizado por el 70% de la población. Todas las palabras en español que terminan con ción, en ruso terminan con tsiya, y la base es la misma. Por ejemplo, la constitución en ruso es Конституция, la opción, opция, la intuición, intuiция. Mientras que el bielorruso, que aunque se considera el primer idioma oficial, solo se habla en los hogares por el 23% de la población y es la lengua materna de más del 53%. Привітання. Привітання. Да, побачення. Де побачення? Ти розмовляєш по-ангельську? Ти розмовляєш по-ангельську? De igual forma, el trasyanka, una forma oral mixta de bielorruso y ruso, también está muy extendido. La distribución de los idiomas varía de una región a otra. Continuando con la educación, esta en Bielorrusia es gratuita en todos los niveles, excepto en la educación superior. Cada región supervisa el sistema educativo y los estudiantes pueden asistir a una escuela pública estatal o privada. Según la iniciativa de medición de derechos humanos, Bielorrusia está cumpliendo con casi el 91% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la educación en función de su nivel de ingresos. En el país se estima que más del 99% de los estudiantes mayores de 15 años saben leer y escribir. La educación está dividida en preescolar, que aunque no es obligatoria, tiene gran porcentaje de asistencia, educación primaria y secundaria, que suele ir desde los 6 hasta los 15 años, más 2 años en una institución técnica en la que luego de aprobar puede optar por la educación superior. Se dice que Bielorrusia cuenta con 55 instituciones de educación superior. Sin embargo, el sistema educativo bielorruso ha recibido algunas críticas por utilizar recursos administrativos para atraer a los alumnos al sindicato juvenil conocido como la Unión de la Juventud Republicana de Bielorrusia, cuyo objetivo se dice que es promover el patriotismo e inculcar valores morales en la juventud de Bielorrusia, utilizando diferentes actividades para ello. Esta organización es la sucesora de la Liga de la Juventud Comunista-Leninista de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, pero algunas personas han acusado al grupo de usar métodos de coerción y promesas vacías para reclutar nuevos miembros y de ser utilizado como propaganda para el gobierno, y que aquellos que se niegan a unirse a la organización voluntariamente son considerados niños problemáticos y experimentan presión. De igual forma, algunos profesores universitarios han sido despedidos por motivos políticos y lo mismo ha ocurrido con estudiantes universitarios.
Y finalmente, en términos de salud, la atención médica en Bielorrusia está supervisada por el Ministerio de Salud y es financiada por los impuestos generales a través del Servicio Nacional de Salud. Se dice que la atención médica en este país es barata y de fácil acceso, aunque la atención especializada es rara. Los funcionarios del gobierno gozan de un servicio médico privilegiado, teniendo derecho a utilizar el hospital del Departamento de Asuntos Presidenciales, que aunque también está disponible para otros pacientes, no lo es de forma gratuita. Asimismo, en Bielorrusia existe una red de clínicas de atención diurna en las ciudades y clínicas móviles en las zonas rurales, pero la atención médica en las zonas urbanas suele ser de mejor calidad, lo que ocasiona cierta desigualdad. Según el índice de atención médica en Numbeo, Bielorrusia ocupó el puesto 99 de 93 países en 2021, aunque valga decir que esta base de datos ha sido criticada por su inexactitud. Las mujeres bielorrusas les encantan y les asombran a muchos hombres de todo el mundo. Y en este video te cuento unas cosas que te pueden servir de mucho apoyo para entender el carácter de una mujer bielorrusa. Y empecemos con la primera sorpresa para un hombre extranjero que viene a Bielorrusia. Somos guapas. Nuestra belleza es natural. Una chica bielorrusa normalmente tiene piel clara, casi no bronceada, los ojos azules, grises o verdes claros y el pelo largo y rubio. Y además somos delgadas. Somos altas. Cuando yo llegué a Perú, todo el mundo me decía que soy muy alta. Pues para mi país no lo soy. En promedio, una mujer bielorrusa es de 166 centímetros. Somos inteligentes. Cuando ves a una mujer bielorrusa, piensas que no tiene nada excepto su belleza, pero no es así. La mayoría de las chicas bielorrusas tienen la educación universitaria y habla al menos en inglés. Somos buenas mamás y esposas. Es que somos muy hogareñas. Cada mujer bielorrusa algún día se quiere casar y valora muchísimo la familia. Nos enseñan a respetar los papeles en familia. Casi cada mujer bielorrusa sabe cocinar y lo disfruta. También después del trabajo limpiamos la casa y solemos ordenar nuestro espacio. Número 6. La cultura de Bielorrusia es el producto de un milenio de desarrollo bajo el impacto de una serie de factores diversos, como por ejemplo el entorno físico, los antecedentes etnográficos de los bielorrusos, el paganismo, el cristianismo ortodoxo oriental, la falta de fronteras naturales y la variedad de religiones. Se considera a la ley de Magdeburgo como una de las primeras influencias occidentales en la cultura bielorrusa. Esta otorgaba autogobierno municipal y esto finalmente facilitó el contacto con Europa occidental y también fomentó la autosuficiencia, el espíritu empresarial y el sentido de responsabilidad cívica. Y se cree que el desarrollo de la literatura bielorrusa, que difunde la idea de nación para los bielorrusos, se resume en las obras literarias de Jan Kupala y Jakub Kolas. Las obras de estos poetas, junto con varios otros escritores destacados, se convirtieron en clásicos de la literatura bielorrusa moderna al escribir ampliamente sobre temas rurales, los cuales continuaron los autores posteriores a la independencia, diferente a otros campos de la cultura, los cuales sí se centraban en la realidad urbana y temas universales. Si se habla de la música, se considera que la primera composición musical importante de Bielorrusia fue la ópera Fausto de Antoni Radziwiłł. Luego, hacia finales del siglo XIX, las principales ciudades bielorrusas formaron sus propias compañías de ópera y ballet, donde el Teatro Académico Nacional de Ballet en Minsk recibió el premio Benoist de la Danza en 1996 como la mejor compañía de ballet del mundo. Y la banda de folk rock Pesniari se consideró en su momento como la banda de folk más popular de la Unión Soviética. Sin embargo, en Bielorrusia no hay total autonomía para la creación musical, ya que el gobierno bielorruso presiona a los músicos no oficiales e impone restricciones a las presentaciones en vivo.
Continuando con la vestimenta, el vestido tradicional bielorruso de 2 piezas se originó en la época de la Ruzdequia y continúa usándose hoy en día en funciones especiales. La ropa se elaboró teniendo presente el clima frío del país y se colocan diferentes adornos, pues el bordado juega un papel importante en las tradiciones bielorrusas. Por ejemplo, los hombres vestían una camisa y un pantalón adornados con un cinturón, mientras que las mujeres vestían una camisa más larga, una falda envolvente llamada pañova y un pañuelo en la cabeza. Pasando a la gastronomía, la cocina bielorrusa consiste principalmente en verduras, carne sobre todo de cerdo y pan. Los alimentos generalmente se cocinan lentamente o se guisan. Los bielorrusos por lo general comen un desayuno ligero y comidas algo más copiosas al final del día. La bebida fuerte tradicional bielorrusa es el vodka y el kvass es la principal bebida local sin alcohol. Y en comidas podría decirse que las más populares son el machanka, que es un estofado de cerdo, las draniki, que son torticas de patatas, y el badka, que es un pastel de patata rallado al horno. Siguiendo con el deporte, Bielorrusia ha participado en los Juegos Olímpicos desde 1994 como nación independiente. Los deportes más populares del país son el fútbol y el hockey sobre hielo, aunque su selección nacional de fútbol no es muy destacada a nivel internacional, mientras que el equipo nacional de hockey terminó cuarto en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002 y compite regularmente en los campeonatos del mundo. Algo a lamentar es que muchos eventos deportivos internacionales que se habían planificado realizar en Bielorrusia se debieron de cancelar por temas de seguridad. Y entre los deportistas bielorrusos valdría destacar a Daria Domracheva, una biatleta que ha ganado varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno, y la tenista Victoria Azarenka se convirtió en la primera bielorrusa en ganar un título individual de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2012. Y finalmente Andrei Arlovski es un luchador de la UFC y es campeón mundial de peso pesado de esta liga. Bielorrusia también ha destacado en los Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica. El grupo senior de Bielorrusia ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Un verdadero castillo medieval en el corazón de Bielorrusia, a solo 1 hora en coche de Minsk. Difícil de creer, pero cierto. Estamos en el castillo de Mir, que fue construido a principios del siglo XVI. Su arquitectura es absolutamente única, influenciada por el periodo gótico, pero también combina elementos del Renacimiento e incluso del barroco. La región en la que se encuentra el castillo Mir tiene una larga historia de confrontación política, pero también cultural y de convivencia, que influyó mucho en el aspecto del edificio. El castillo combina elementos arquitectónicos que a primera vista parecen totalmente incompatibles, y eso es lo que lo hace tan único. En el año 2000 nuestro castillo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al principio la fortaleza sirvió para proteger estas tierras de enemigos externos como los tártaros de Crimea. Más tarde el castillo de Mir se convirtió en la sede de la poderosa familia Radziwiłł, que lo utilizaba para cazar y entretener a los nobles. Este castillo es un testimonio vivo de la turbulenta historia de Bielorrusia de los siglos XVI al XX. Número 7. La economía de Bielorrusia es una economía mixta de ingresos medios altos y como una economía de transición postsoviética, Bielorrusia rechazó la mayoría de los esfuerzos de privatización a favor de mantener controles políticos y económicos centralizados por parte del Estado. Su economía altamente centralizada enfatiza el pleno empleo y un sector público dominante. Podría describirse como un estado de bienestar. En 2019 la economía bielorrusa fue la 72ª más grande del mundo por PIB y a partir de 2018 ocupó el puesto 53 a nivel mundial en el índice de desarrollo humano, considerándose uno de los estados con un desarrollo muy alto. Antes de la revolución de octubre, Bielorrusia era un país relativamente atrasado y subdesarrollado. El país fue absolutamente devastado en la Segunda Guerra Mundial, pero en los años de posguerra se industrializó y se convirtió en un importante centro comercial entre Europa Oriental y Occidental, convirtiéndose la manufactura en un pilar de su economía. Y ya desde la desintegración de la Unión Soviética, Bielorrusia ha mantenido el control del gobierno sobre industrias clave y ha evitado las privatizaciones a gran escala.
Posteriormente, en 2011, la economía bielorrusa pasó por una crisis económica. Se alude como principal causa de esta la decisión del gobierno de aumentar los salarios a $500 por mes. Sumado a esto, el fuerte control gubernamental y el déficit fiscal. Esto afectó grandemente la inflación, las tasas de interés y los salarios, que valga decir que el mercado laboral en Bielorrusia está muy regulado. Sin embargo, las tasas de desempleo en Bielorrusia suelen ser bastante bajas según los datos oficiales, aunque algunas organizaciones internacionales no dan fe de estos valores e incluso consideran a Bielorrusia uno de los peores países del mundo para los trabajadores. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, es bueno empezar mencionando que la propiedad de la tierra está estrictamente regulada en Bielorrusia y la agricultura ha venido disminuyendo su participación como porcentaje del PIB. Se atribuye en cierta medida la disminución de la producción agrícola a las condiciones climáticas desfavorables, aunque el gobierno bielorruso suele brindar bastantes incentivos a la producción agrícola. La agricultura en Bielorrusia se puede dividir en dos segmentos: producción ganadera y producción de cultivos. Los productos de origen animal son principalmente carne de cerdo, res y aves, y los principales cultivos son la cebada, el centeno, la avena, el trigo y las patatas. Siguiendo con la energía, Bielorrusia se considera un importador neto de energía, dependiendo en gran medida de Rusia para el suministro de esta, el cual es a su vez su principal socio comercial. Por esto, en 2008 el gobierno bielorruso decidió construir una planta de energía nuclear. La primera unidad de esta se puso en servicio poco después de diciembre del 2019. De igual forma, Bielorrusia no es un gran productor de petróleo. Se estima que su producción solo cubre alrededor del 30% de sus necesidades, por lo que importa gran cantidad de este recurso de Rusia, así como de gas. Pasando a la minería, aunque Bielorrusia no se considera un país rico en minerales y tiene algunos depósitos de hierro, dolomita, potasa, arena para la producción de vidrio, diamantes industriales y sal. En 2019, Bielorrusia fue el segundo mayor productor mundial de potasa. Continuando con la manufactura, Bielorrusia alberga varios fabricantes de automóviles nacionales como Velaz, MZKT, Neman y Moaz. De igual forma, algunas empresas bielorrusas se han asociado con empresas extranjeras para producir cierto tipo de vehículos. Asimismo, Bielorrusia aprovecha el flujo de petróleo ruso por sus oleoductos para extraer valor de estos, aprovecha sus refinerías para fabricar varios productos derivados del petróleo que luego vende a su mercado local o exporta. Se considera a la empresa Belnetekin como una de las más importantes de esta industria, proporcionando alrededor del 30% de toda la producción industrial en Bielorrusia y la mitad de las exportaciones. En tecnologías de la información, este es un sector en crecimiento en la economía bielorrusa. Desde el año 2000, el gobierno bielorruso ha enfocado su energía en crear un clima propicio para el desarrollo de este sector, no cobrando impuestos para este tipo de empresas y sus trabajadores, brindándoles subsidios y creando el parque de alta tecnología, cuyo objetivo era convertirse en el Silicon Valley bielorruso. Este para 2020 albergaba 750 empresas y empleaba casi 60.000 trabajadores. Sin embargo, debido a las protestas en Bielorrusia de este mismo año, se ahuyentó mucho personal y empresas de esta industria, y esto empeoró con la invasión rusa de Ucrania. Siguiendo con el turismo, debido a su ubicación, Bielorrusia es visitada activamente con fines de tránsito, con alrededor de 1.5 millones de llegadas por año. Los rusos son la mayor parte del flujo turístico entrante, pues la frontera entre Rusia y Bielorrusia no tiene control fronterizo como parte de la política del Estado de la Unión. Sin embargo, en términos generales, el turismo en Bielorrusia no se considera una industria muy relevante. Y finalmente, Bielorrusia tiene relaciones con más de 180 países. Sus principales socios comerciales son Rusia y los países de la Unión Europea. La moneda bielorrusa es el rublo bielorruso, el cual se subdivide en 5 pets, y el sistema bancario bielorruso consta de 2 niveles. Está el Banco Central y se estiman 25 bancos comerciales. Un euro es 2,50, 2 rublos 50 céntimos. Y un dólar es un poquito menos, 2,30 o no sé cuánto. Las nóminas bielorrusas son menos, bielorrusos tienen nóminas más pequeños que en comparación con gente de Europa y de Estados Unidos, pero los precios también son más pequeños, más bajos, ¿sí? La nómina mediana en Bielorrusia es más o menos 1.000 rublos,
que es 400 euros o 460 dólares. Para hablar sobre los precios, un transporte, por ejemplo, coger bus, trolebús, metro, tranvía en Minsk vale 60 céntimos bielorrusos. Gasolina también es mucho más barato que en Europa y que en Estados Unidos. Para ir al restaurante en Bielorrusia también no es mucho más barato que en España. La cuenta puede ser normalmente, bueno, claro, depende muchísimo de qué restaurante es, si es un restaurante de lujo o si es un restaurante muy simple, si es un bar pequeño, pero normalmente si yo salgo, por ejemplo, quiero cenar, por ejemplo, normal, beberme copa de vino y pedir postre, pues yo pagaría como... no sé, como 20 euros puede ser. Cosas como electricidad, gas, luz, están mucho más barato que en España. Alquilar un piso en Minsk vale más o menos 200 euros. Puede ser más caro si es un piso más grande, más cerca del centro de ciudad, pero a partir de 200 euros ya puedes encontrar un piso normal, alquiler mensual en Minsk. Y finalmente, número 8. La política en Bielorrusia se desarrolla en el marco de una república presidencial con un parlamento bicameral. Por constitución, en Bielorrusia hay separación de poderes. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, cuyo jefe es el presidente, que es quien gestiona la agenda principal del gobierno y designa un primer ministro, el cual a su vez dirige el Consejo de Ministros. Sin embargo, como Bielorrusia es una república presidencial, el primer ministro no tiene ningún poder o control real sobre los asuntos gubernamentales, los cuales están bajo el control directo del presidente. Por su parte, el poder legislativo reside de jure en el Parlamento bicameral, conocido como la Asamblea Nacional Bielorrusa. Esta se divide en el Consejo de la República, que tiene 64 miembros, y la Cámara de Representantes, que tiene 110 miembros, para un total de 174 miembros en la Asamblea Nacional. Sin embargo, se dice que en la práctica la Asamblea Nacional no tiene poder real, pues el sistema político de Bielorrusia concentra todo el poder del gobierno en manos del presidente Lukashenko, quien ante los ojos de la comunidad internacional encabeza un gobierno autoritario, y los medios de comunicación se refieren a menudo a él como el último dictador de Europa. Los observadores internacionales no consideran que las elecciones sean libres y justas, y los opositores al régimen son reprimidos o censurados. Y el poder judicial está conformado por la Corte Suprema y tribunales especializados como el Tribunal Constitucional y el sistema de tribunales de jurisdicción general. El Tribunal Constitucional garantiza el carácter constitucional de los actos normativos del Estado, y la Corte Suprema encabeza el sistema de tribunales de jurisdicción general y es el máximo órgano judicial en asuntos civiles, penales, administrativos y económicos. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el presidente. Como ya se mencionó, Bielorrusia a menudo ha sido descrita como la última dictadura de Europa por algunos medios de comunicación, políticos y autores, debido a su gobierno autoritario. Debido a esto, el Consejo de Europa eliminó a Bielorrusia de su estatus de observador desde 1997 como respuesta a las irregularidades electorales. Se suele argumentar que los procesos electorales son diseñados para favorecer al partido gobernante, lo que ha ocasionado frecuentes manifestaciones y críticas por parte de la comunidad internacional. Pasando a las relaciones exteriores, Bielorrusia fue una de las dos repúblicas soviéticas que se unieron a las Naciones Unidas como uno de los 51 miembros originales en 1945, y Bielorrusia y Rusia han sido socios comerciales cercanos y aliados diplomáticos desde la desintegración de la Unión Soviética, formando el denominado Estado de la Unión, cuyo objetivo es profundizar la relación entre los dos estados a través de la integración en la política económica y de defensa. Sin embargo, esta unión ha tenido sus inconvenientes por falta de interés en ciertos puntos por alguna de las partes. Asimismo, Bielorrusia fue miembro fundador de la Comunidad de Estados Independientes y tiene acuerdos comerciales con varios estados miembros de la Unión Europea. Por su parte, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos son tensas, inclusive ninguno de los dos países tiene una embajada en su país, y Estados Unidos ha brindado apoyo a ONGs antigubernamentales en Bielorrusia. En cambio, las relaciones entre China y Bielorrusia se han venido fortaleciendo, y con Siria tiene fuertes lazos, considerándolo un socio clave en Medio Oriente.
Siguiendo con las Fuerzas Armadas, el presidente de Bielorrusia es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y recibe apoyo del Ministerio de Defensa. Para el 2018 el gasto en defensa de Bielorrusia fue de aproximadamente el 1,2% del PIB y su personal activo se estima en alrededor de 62.000 miembros. Las Fuerzas Armadas bielorrusas se dividen en fuerzas terrestres y fuerzas aéreas, pues como Bielorrusia no tiene salida al mar, no tiene marina. La mayoría de los soldados son reclutas que sirven durante 12 meses y tienen educación superior o 18 meses si no la tienen. Sin embargo, la disminución demográfica de los bielorrusos en edad de servicio militar ha aumentado la importancia de los soldados contratados. Bielorrusia no ha expresado su deseo de unirse a la OTAN, pero ha participado en el programa de asociación individual desde 1997. En cambio, Bielorrusia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que consiste en estados postsoviéticos selectos. Continuando con los derechos humanos, la clasificación del índice de democracia de Bielorrusia es la más baja de Europa. El país está clasificado como no libre por Freedom House, como reprimido en el índice de libertad económica y en el índice de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras. Bielorrusia ocupa el puesto 153 de 180 países para 2022. El gobierno bielorruso suele ser criticado por violaciones de derechos humanos y su persecución de organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes, minorías nacionales y políticos de la oposición, y Bielorrusia es el único país europeo que todavía usa la pena capital. Además, se dice que el sistema judicial de Bielorrusia carece de independencia y está sujeto a interferencias políticas. Muchos países occidentales han impuesto sanciones a Bielorrusia por sus violaciones a los derechos humanos. Y finalmente, en términos administrativos, Bielorrusia está dividida en 6 regiones llamadas oblats, que llevan el nombre de las ciudades que sirven como sus centros administrativos. Cada región tiene una autoridad legislativa provincial llamada Consejo Regional y una autoridad ejecutiva provincial llamada Administración Regional. Por su parte, las regiones se subdividen en 118 raiones o distritos, los cuales a su vez también tienen su propia autoridad legislativa y ejecutiva, y la capital Minsk disfruta de un estatus especial como capital de la nación al mismo nivel administrativo que los oblats. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.